Ahora mismo, en este preciso instante, no estás mirando la realidad. La estás creando. Y eso no es una metáfora. Es física. Existe un principio en la mecánica cuántica que ha sacudido los fundamentos de la ciencia desde que fue descubierto, y sin embargo, casi nadie lo aplica a su vida cotidiana. Se llama el efecto del observador. Y cuando lo entiendes de verdad, no solo cambia cómo piensas sobre el mundo. Cambia quién eres dentro de él. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es contenido motivacional. No son afirmaciones vacías. Es el encuentro entre la ciencia más avanzada que existe y la verdad más antigua que ha conocido la humanidad. Prepárate, porque lo que vas a descubrir tiene el poder de reorganizar tu vida desde adentro hacia afuera. Empecemos por lo que nadie te enseñó en la escuela. En el nivel más pequeño de la existencia, la realidad no es sólida. No es fija. No es predecible. A nivel subatómico, la materia no existe como objeto, existe como posibilidad. Las partículas no tienen una ubicación definida hasta que algo las obliga a tenerla. Existen como ondas de potencial, como nubes de probabilidad, vibrando en múltiples estados al mismo tiempo. Infinitas versiones de la realidad coexistiendo en el mismo instante. Hasta que llega el observador. En el momento en que una conciencia dirige su atención hacia ese sistema cuántico, algo extraordinario ocurre. La onda de potencial colapsa. De entre un océano de infinitas posibilidades, emerge una sola realidad concreta. Una partícula. Una posición. Un resultado específico. Esto no es especulación. Esto fue demostrado experimentalmente en el famoso experimento de la doble rendija, uno de los experimentos más replicados y perturbadores de toda la historia científica. Cuando nadie observa los electrones, se comportan como ondas, como posibilidades puras. En el momento en que se instala un detector, su comportamiento cambia por completo. Se convierten en partículas. En eventos concretos. El acto de observar no registra la realidad. La determina. Ahora viene la pregunta que lo transforma todo. ¿Qué pasaría si ese mismo mecanismo no solo opera en el laboratorio, sino en cada área de tu vida? ¿Qué pasaría si tu atención, tu enfoque emocional, la forma en que observas tu cuerpo, tu situación económica, tus relaciones, estuviera colapsando versiones específicas de la realidad en tu línea de tiempo? Todo el tiempo, sin que te des cuenta. Eso no sería una idea filosófica interesante. Sería la explicación de por qué tu vida es exactamente como es ahora mismo. Piénsalo. Cada avance que has tenido. Cada bloqueo que no puedes superar. Cada relación que prosperó o se rompió. Cada oportunidad que llegó justo cuando menos la esperabas o que desapareció justo cuando más la necesitabas. Nada de eso fue aleatorio. Todo fue el reflejo de la frecuencia desde la que estabas observando tu vida. Y aquí es donde la mayoría de las personas se detiene, porque lo que viene a continuación desafía una de las creencias más profundas que tenemos como seres humanos, que la realidad es externa. Que existe independientemente de nosotros, que nosotros simplemente la encontramos, la navegamos, la sufrimos o la disfrutamos. Esa creencia es el mapa equivocado. Y con el mapa equivocado, no importa cuánto camines, nunca llegas. La realidad no es una película que ya está grabada y tú simplemente la estás viendo. Es más parecida a un instrumento musical en blanco que vibra en respuesta a quien lo toca. Y tú lo estás tocando en todo momento, consciente o no, cada vez que diriges tu atención hacia algo con una emoción específica. Eso es lo que significa observar en términos cuánticos. No es solo mirar. Es enfocar tu energía con carga emocional hacia algo. Y esa observación no es neutral. Lleva una vibración. Una frecuencia. Y esa frecuencia es, literalmente, una instrucción para el campo. El campo cuántico, ese mar invisible de potencial puro que rodea y permea todo lo que existe, no responde a tus ojos. No responde a tus palabras. Ni siquiera responde a tus pensamientos aislados.
Responde a tu energía total, al tono de lo que transmites, a la coherencia o incoherencia de tu estado interno. Y aquí está el punto que rompe todo el esquema convencional de la manifestación y el pensamiento positivo: no recibes lo que deseas. Recibes lo que eres. Este es el motivo por el que las afirmaciones fallan. Por el que el tablero de visión no funciona si lo estás mirando con duda en los ojos. Por el que puedes repetir 100 veces que eres abundante mientras tu cuerpo vibra en escasez y el campo no se mueve un milímetro. No porque estés haciendo algo mal, sino porque el campo no lee tus palabras. Lee tu frecuencia. Y tu frecuencia no es lo que dices, es lo que sientes de forma consistente, lo que esperas en silencio, lo que tu cuerpo anticipa antes de que abras la boca. Como es adentro, es afuera. Lo que buscas te está buscando a ti. Estas frases han recorrido miles de años de tradición espiritual porque señalan exactamente el mismo principio que hoy confirma la física cuántica. Tu estado interno siempre está pintando el lienzo externo. Llevemos esto a lo concreto. A lo que ocurre en tu vida real, todos los días. Piensa en los bucles que sientes que no puedes romper. La situación económica que no avanza. Las relaciones que siempre terminan del mismo modo. El cuerpo que no responde a tus esfuerzos. El trabajo que se siente como una trampa. ¿Por qué persisten esos patrones? No porque seas perezoso. No porque seas indigno. No porque el universo te haya elegido para sufrir. Sino porque estás colapsando, una y otra vez, la misma versión de la realidad. Las mismas emociones generan los mismos pensamientos. Los mismos pensamientos dictan los mismos comportamientos. Los mismos comportamientos refuerzan la misma frecuencia. Y esa frecuencia, fiel como un espejo, colapsa la misma realidad. Día tras día. Año tras año. Eso no es destino. Eso es un bucle de observación inconsciente. Y la única salida del bucle no es trabajar más duro dentro de él. Es convertirte en un observador diferente. Ahora, para entender cómo hacer eso, necesitamos hablar del centro de transmisión más poderoso de tu cuerpo. Y no es el que probablemente estás pensando. No es tu cerebro. Es tu corazón. El Instituto EARTMAT ha documentado algo que desafía todo lo que creemos sobre la jerarquía del cuerpo humano. El campo electromagnético generado por el corazón es hasta 5000 veces más poderoso que el del cerebro. No es un campo local. Se extiende varios metros más allá del cuerpo físico e interactúa directamente con el campo de energía que te rodea. En otras palabras, tu corazón no es solo una bomba. Es un transmisor. Y lo que transmite no son palabras ni visualizaciones. Transmite el tono emocional de lo que estás viviendo en tu interior. Tu gratitud. Tu miedo. Tu certeza. Tu duda. Tu paz. Tu urgencia. Esa es tu firma vibracional. Esa es la orden que el campo cuántico está recibiendo de ti en este momento. Ahora observa lo que ocurre cuando el corazón y el cerebro están en desacuerdo. Cuando tu mente afirma que eres abundante, pero tu corazón siente escasez. Cuando tu mente visualiza el amor, pero tu cuerpo anticipa el rechazo. Cuando tu pensamiento dice que confías, pero tu emoción está vigilando, esperando que todo salga mal. En ese estado, tu señal está fragmentada. El campo recibe instrucciones contradictorias. No sabe qué reflejar, porque tú mismo no sabes qué eres. Esto explica por qué los pensamientos repetidos sin emoción son impotentes. Una afirmación recitada mecánicamente no llega a la capa cuántica. Es como intentar hacer una llamada con el teléfono apagado. Las palabras son correctas. La conexión no existe. El poder no está en las palabras. Está en la vibración que vive debajo de ellas. Cuando Neville Goddard enseñaba la técnica del sentimiento del deseo cumplido, estaba describiendo exactamente esto. No te pedía que dijeras que tenías algo. Te pedía que te conviertas en el observador que ya lo tiene.
Que colapses emocionalmente en esa realidad hasta que tu cuerpo no sepa la diferencia entre lo que imaginas y lo que vives. Porque cuando haces eso, la realidad no tiene más opción que moverse. Hagamos esto todavía más personal. Mañana por la mañana, antes de levantarte de la cama, tu mente va a hacer algo que hace cada día. Va a buscar problemas. Va a recordar las facturas, las conversaciones pendientes, las dudas sobre el futuro. Y en el momento en que tú, el observador, te involucres emocionalmente con esos pensamientos, ya estarás colapsando la versión de la realidad que coincide con ellos. Tu sistema nervioso, que no distingue entre una amenaza imaginada y un peligro real, enviará señales de estrés. El cortisol inundará tu sangre. Tu respiración se volverá superficial. Tu campo se contraerá. Y en ese estado de supervivencia, eres ciego a la posibilidad. Tu conciencia se reduce a gestionar lo conocido, no a crear lo nuevo. ¿Cuántos días de tu vida han comenzado así? ¿Cuántos comienzas así ahora mismo? Ahora imagina una alternativa. Te despiertas. Antes de revisar el teléfono, antes de que los pensamientos del día te arrastren, haces algo distinto. Respiras profundo y colocas la atención en tu corazón. Y desde ese lugar, comienzas a generar gratitud. No gratitud por algo que ya tienes. Gratitud por algo que estás eligiendo observar para que exista. Sientes paz sin ninguna razón externa que la justifique. Encarnas confianza sin evidencia. No porque estés fingiendo, sino porque estás eligiendo que colapsar. Y en ese instante, tu sistema nervioso se calma. Tu frecuencia se abre. Y el campo, que siempre está escuchando, comienza a reflejar no tu miedo más profundo sino tu deseo más verdadero. Eso es alineación cuántica en acción. Y aquí está el principio que invierte todo lo que te han enseñado, no tienes que arreglar tu vida actual antes de poder observar una nueva. No tienes que esperar evidencia externa para comenzar a sentirte diferente. No tienes que merecer el cambio antes de habitarlo. El campo no funciona de afuera hacia adentro. Funciona de adentro hacia afuera. No esperas a que llegue la claridad. Te vuelves claro. No esperas a que aparezca el amor. Encarnas el amor. No esperas que la abundancia se materialice. Sintonizas con ella. Y en el momento en que haces eso, dejas de ser el observador que reacciona a lo que ha sido. Te conviertes en el observador que elige lo que ahora se convierte. Hablemos ahora de algo que la ciencia y la espiritualidad confirman al mismo tiempo: la identidad es repetición. No eres lo que piensas una vez. Eres lo que observas continuamente. Lo que sientes de forma habitual. Lo que tu cuerpo anticipa de manera automática. Cada vez que observas los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, la misma historia interna sobre quién eres y lo que mereces, estás instalando una frecuencia. Estás ensayando una versión de ti mismo. Y el campo cuántico, neutral y receptivo como siempre, simplemente la refleja. La neurociencia lo confirma desde otro ángulo. Los estudios sobre neuroplasticidad demuestran que los pensamientos y emociones repetidos literalmente se conectan en el cerebro. Forman nuevas vías neuronales. Con el tiempo se automatizan. Se vuelven la respuesta predeterminada. Y el cuerpo, que siempre está escuchando, comienza a sentir esas emociones por sí solo, sin necesitar un estímulo externo que las dispare. Así es como la gente queda atrapada en vidas predecibles. No por falta de inteligencia ni de esfuerzo, sino porque carecen de repetición consciente. Tomemos un ejemplo directo. Alguien que dice cada día, con carga emocional: no tengo dinero suficiente, siempre lucho con las finanzas, esto nunca cambia. No está haciendo una observación neutral. Está entrenando al campo. Está estabilizando una identidad. Y el campo no distingue entre una preferencia y una proclamación. Refleja lo que se declara vibracionalmente. Por eso esa persona puede escribir afirmaciones de abundancia cada mañana y no ver ningún cambio. Porque su observación dominante,
la que lleva emoción, la que su cuerpo siente como verdadera, sigue siendo la carencia. Y el campo escucha la frecuencia, no las palabras. No obtienes lo que pides. Obtienes lo que eres de manera consistente. Entonces, ¿cómo cambias lo que eres? No con esfuerzo. Con precisión. La transformación no ocurre cuando te esfuerzas más dentro del mismo patrón. Ocurre cuando instalas un nuevo patrón con suficiente emoción, suficiente claridad y suficiente repetición como para que el sistema nervioso lo adopte como su nueva base de operaciones. No es finge hasta que lo logres. Es víbralo hasta que te conviertas en ello. Aquí está la realidad que muy pocos comprenden: tu futuro ya existe en el campo. No como fantasía. Como frecuencia. Hay una versión de ti que vive con claridad, con propósito, con abundancia, con salud, con amor. Esa versión existe ahora mismo en un código energético diferente al que estás emitiendo. La pregunta no es cómo llegar hasta ella. La pregunta es qué observaría esa versión de ti. ¿Qué sentiría? ¿Cómo entraría a una habitación? ¿Cómo trataría el dinero? ¿Cómo respondería a los obstáculos? ¿Qué elegiría una y otra vez? Cuando comienzas a vivir desde esas respuestas, no estás persiguiendo el sueño. Estás sintonizando con la versión de ti que nunca lo perdió. Este es el punto donde la transformación se vuelve real pero invisible. Porque el mundo exterior se retrasa. El campo ya está cambiando en respuesta a tu nueva coherencia, pero la evidencia física tarda en aparecer. Y en esa brecha, la mayoría abandona. Ven que nada cambia y concluyen que no funciona. Vuelven a sus viejos patrones. Confirman sus viejas creencias. Y el bucle se reinicia. Pero si te mantienes, si puedes habitar la nueva frecuencia antes de ver la evidencia, algo empieza a ocurrir desde adentro. Comienzas a responder diferente a las situaciones. Tus emociones se estabilizan. Tu necesidad de validación externa disminuye. Tu claridad se agudiza. Esa es la prueba. No la que buscas afuera. La que sientes adentro. Lo interior es el origen. Lo exterior es solo el eco. Y aquí hay algo que cambia todo. Cuanto más vives como tu yo futuro ahora, menos buscas señales. Porque tú eres la señal. Te conviertes en la vibración que otros sienten cuando entran al mismo cuarto. Te conviertes en el atractor, no en el buscador. Y cada vez que eliges esa identidad de nuevo, en pensamiento, en sentimiento, en acción, refuerzas la señal. Así es como colapsan las líneas de tiempo. No con fuerza. Con frecuencia. Ahora necesitamos hablar de la trampa más sofisticada del proceso. Y es la urgencia. Cuanto más intentas forzar que algo suceda, más lo retrasas. No porque el universo te esté castigando, sino porque la urgencia es miedo disfrazado de acción. Y el miedo es una frecuencia que le dice al campo que aún no confías en él. El efecto del observador se malinterpreta constantemente. No es solo el acto de enfocarse lo que colapsa la onda. Es cómo te enfocas. Y más importante aún, quién estás siendo mientras lo haces. Un observador ansioso emite ruido al campo. Un observador apegado al resultado, aferrado desesperadamente a la forma en que debe llegar, distorsiona la señal con miedo e impaciencia. Pero un observador tranquilo, coherente, rendido, no solo colapsa el potencial. Lo acelera. Porque el campo no responde a la fuerza. Responde a la resonancia. Y la resonancia es limpia. Vibra con ya soy, no con espero ser algún día. Esto nos lleva a uno de los conceptos más malentendidos de todo el camino espiritual, la rendición. Rendirse no es resignarse. No es inacción. No es dejar de desear. Rendirse es intención clara sin interferencia emocional. Es saber lo que quieres con total certeza y luego soltar el control sobre cómo y cuándo llega. Es confiar en que el campo, que ya sabe lo que has declarado vibracionalmente, puede hacer su parte sin que tú estés vigilando cada segundo. Forzar es interferencia.
Pensar en exceso es interferencia. Dudar es interferencia. Cuando aprendes a observar sin necesitar, emites coherencia. Te conviertes en una señal limpia. Y cuanto más limpia es la señal, más rápido es el colapso. Piensa en una radio. Si estás a medio camino entre dos frecuencias, recibes estática, confusión, ruido. Pero cuando te alineas completamente con una estación, la señal se vuelve cristalina. Y la vida fluye en consecuencia. Ahora hagamos esto profundamente personal. ¿Recuerdas la última vez que quisiste algo tanto que te consumió? Que no podías dejar de pensar en ello. Que buscabas señales en todas partes. Que te preguntabas constantemente si estaba funcionando, si lo merecías, si llegaría a tiempo. Eso no fue observación. Eso fue control. Eso fue un agarre energético. Y el campo no responde bien al control. Ahora recuerda un momento diferente. Un momento en que querías algo, sabías que era tuyo, lo sentías sin necesitarlo. Confiabas en el desarrollo sin buscar pruebas. Y luego llegó. Inesperadamente. Suavemente. Como si siempre hubiera estado ahí esperando que dejaras de bloquear el camino. Ese es el poder del observador rendido. Eso es la rendición cuántica en acción. Envías la señal. Te conviertes en la señal. Y luego sueltas el resultado. Porque la versión de ti que ya tiene lo que deseas no está preguntándose si va a llegar. Esa versión ya lo está viviendo. Por eso el efecto del observador no es solo un fenómeno científico. Es un camino de transformación personal. Es aprender a estar con lo desconocido sin necesitar garantías. A caminar en el misterio con la misma confianza con la que el sol sale cada mañana sin pedirle permiso a nadie. Aterricemos ahora en la práctica más concreta de todo lo que hemos explorado. Porque entender esto intelectualmente es un comienzo. Pero el campo no responde a lo que entiendes. Responde a lo que encarnas. Cada día estás emitiendo una firma vibracional única. No con tus palabras. No solo con tus pensamientos. Sino con la totalidad de tu ser, cómo respiras, cómo te sientes al despertar, qué esperas en silencio, qué emociones permites que se anclen en tu cuerpo, cómo interpretas los obstáculos, qué historia te cuentas sobre quién eres. Todo eso forma un código. Y ese código es el lenguaje que el campo lee. Imagina entrar en una sala llena de transmisores de radio, todos emitiendo al mismo tiempo. La señal con la frecuencia más precisa, con el tono más claro, es la que llega a destino. Así funciona tu campo. Si tu vibración está dividida, parte en deseo y parte en miedo, parte en certeza y parte en duda, transmites interferencia. El campo no sabe qué reflejar. Pero cuando te vuelves coherente, cuando tus pensamientos, emociones, respiración y expectativas transmiten el mismo mensaje, te conviertes en un comando cuántico preciso. Ya no solo estás observando. Estás instruyendo al universo para que se reorganice en torno a tu estado de ser. Ahora viene la parte que no se puede fingir. No puedes pretender ser abundante mientras vibras en escasez. No puedes escribir afirmaciones desde la duda y esperar que el campo se confunda. El campo no habla ningún idioma humano. No le importa tu tablero de visión. Lee una sola cosa, tu consistencia vibracional. Y aquí está la buena noticia. Puedes cambiar ese código ahora mismo. No hace falta esperar al momento perfecto. No necesitas una vida ordenada antes de comenzar. En cada momento tienes la capacidad de reescribir tu guión energético. Lo haces a través de cómo respiras. Cómo te hablas. Qué emociones permites que se queden. Cuán profundamente recuerdas quién realmente eres. Lo haces no deseando que la realidad cambie, sino convirtiéndote en la persona para quien esa realidad es normal. Aquí es donde la práctica se convierte en identidad. No visualizas solo para ver. Visualizas para sentir. Sientes para recablear. Recableas para emitir. Emites para convertirte.
La neurociencia lo describe así: las neuronas que se disparan juntas, se conectan juntas. Cuando repites estados de gratitud, certeza, apertura, alegría, esas vías neuronales se refuerzan. Esos patrones afectan tu química hormonal, tu campo electromagnético cardíaco, tu variabilidad de frecuencia cardíaca. Todo eso se expande hacia tu biocampo e imprime lo cuántico. La repetición crea resonancia. Y la resonancia se convierte en tu nuevo código de realidad. Pero este es el punto donde la mayoría se detiene. Hacen la práctica, pero no hacen la encarnación. Meditan por la mañana y entran en pánico antes del mediodía. Escriben la visión por la noche y dudan de ella al amanecer. Y luego se preguntan por qué nada cambia. La respuesta es esta: el campo es un espejo. Para que refleje algo nuevo, necesitas un reflejo estable. Una frecuencia inconsistente produce resultados inconsistentes. Lo que el campo cuántico honra no es la intensidad de un momento. Es la consistencia a lo largo del tiempo. Tu consistencia se convierte en tu comando. Entonces, ¿cómo encarnas el código en la práctica real? Comienzas a vivir como si el cambio ya hubiera ocurrido. Te despiertas y respiras como alguien que ya es libre. Entras a cada espacio como alguien que conoce su propio poder. Hablas con la calma de alguien que confía en que la vida está alineándose a su favor. Tratas el dinero, las oportunidades, el amor, no como piezas faltantes que debes perseguir, sino como resultados inevitables en camino. Sientes primero. Crees antes de ver. Y sobre todo, dejas de necesitar pruebas. Porque tú eres la prueba. Las personas más magnéticas que has conocido en tu vida no están persiguiendo nada. Están alineadas. Han colapsado en su centro y el campo se reorganiza a su alrededor de manera natural, sin esfuerzo aparente, sin urgencia visible. Ese es tu siguiente nivel. No recitar el código. No memorizar el código. Serlo. Y aquí está la paradoja que cierra todo el círculo: cuando realmente te conviertes en ello, ya no necesitas controlar el resultado. El campo toma el control. Y como ahora estás codificado con precisión, sabe exactamente qué entregar y cuándo. Llegamos ahora al nivel más profundo de todo lo que hemos explorado. El tiempo no es lo que crees. En la mecánica cuántica, el tiempo no es lineal. Pasado, presente y futuro son superposiciones. Todos existen en probabilidad hasta que son observados. Eso significa que tu futuro no está esperando al final de un camino. Está aquí. Ahora mismo. Vibrando en una dimensión superior, esperando ser sintonizado. No a través de la fuerza. No a través del esfuerzo. Sino a través de la correspondencia de frecuencia. En lugar de correr hacia algo, te quedas quieto y tu frecuencia lo trae hacia ti. No persigues la línea de tiempo. Colapas en ella. Este es el código oculto detrás de cada avance repentino. De cada salto cuántico. De cada manifestación que desde afuera parece magia. No sucedió porque el universo finalmente lo permitió. Sucedió porque por un momento la persona se convirtió en la versión de sí misma que podía sostenerlo. Igualó la vibración. Se convirtió en la línea de tiempo. Y la realidad no tuvo más opción que reflejarla. La mayoría de la gente vive en la brecha entre quién es y lo que quiere. Esa brecha está hecha de resistencia, de miedo, de impaciencia, de pensamiento excesivo. Y cuanto más miran la distancia entre aquí y allá, más ancha se vuelve. Porque el enfoque crea la realidad. Cuanto más tiempo observas la ausencia, más colapas la línea de tiempo de la carencia. Pero cuando cambias hacia adentro, cuando sientes que ya está hecho, cuando tu sistema nervioso se relaja en la nueva frecuencia, cuando dejas de necesitar que ocurra de una manera específica, algo extraordinario sucede. La brecha colapsa. El tiempo se dobla. El campo se reorganiza. Y entras en la vida que siempre estuvo codificada para ti. No estás manifestando algo nuevo.
Estás recordando quién ya eres. Ya has vivido este futuro en el campo del potencial infinito. Por eso puedes verlo. Por eso puedes sentirlo. Por eso lo deseas con tanta claridad, con tanta certeza interior que a veces ni tú mismo puedes explicar de dónde viene esa convicción. No estás soñando. Estás recibiendo ecos de una versión de ti que ya existe en un estado más expandido. Todo lo que tienes que hacer ahora es permitir que esa versión lidere. Te rindes a la línea de tiempo. Liberas los plazos mentales que te estás imponiendo. Dejas de necesitar que suceda de cierta forma, en cierto momento, a través de ciertos medios. Dejas de externalizar tu paz a la espera de una prueba. Y comienzas a vivir de verdad, como si el cambio ya hubiera ocurrido. No porque estés actuando, sino porque lo has sentido tan profunda y consistentemente que tu cuerpo comienza a creerlo. Y una vez que el cuerpo cree, el campo obedece. Porque el campo cuántico no te está probando. Te está reflejando. Cada retraso que experimentas no es un castigo. Es una invitación. Una invitación a entrar en una alineación más profunda, más honesta, más real. Y cuando estás completamente alineado, cuando tu energía se vuelve innegable, la manifestación se vuelve inevitable. El futuro no está lejos. Está ahora. El salto no es largo. Es interno. Y el milagro no está fuera de ti. Eres tú. Así que mientras cerramos esta transmisión, hay una sola cosa que te pido. No que lo intentes. Que lo encarnes. Respira. Siente dónde está tu energía ahora mismo. ¿Está transmitiendo urgencia o certeza? ¿Está emitiendo carencia o apertura? ¿Está observando lo que teme o sintonizando con lo que desea? Porque el campo no está esperando que seas perfecto. No está esperando que tengas todo resuelto. Está esperando que seas consistente. Y la consistencia no comienza mañana. Comienza en esta respiración. La versión de ti que ya vive esa vida no está buscando pruebas. Está haciendo la prueba. No está esperando que el mundo cambie para sentirse libre. Ya es libre. Conviértete en esa versión ahora. No después. No cuando las circunstancias mejoren. Ahora. Porque el campo siempre está escuchando. Y tú, en este momento, acabas de cambiar lo que le estás diciendo.